Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente. Vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Y te rogamos, Señor, que en este momento seas tú, Señor, quien guíe esta lección que estamos llevando a cabo, para conocer más de tu Evangelio, Señor, entenderlo, tratar de llevarlo a las personas con las cuales tenemos conexiones, para hacer así lo que dice tu palabra, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu el que me guíe, que pongas tú las palabras en mi boca. Me presento delante de ti, Señor, como un hombre justificado de sus faltas, que por la obra de tu Hijo Jesucristo nos has dado la justificación de cada una de ellas, de una vez y para siempre. Te rogamos que este momento sea para honor y gloria de tu nombre, que no sea yo el que esté aquí enfrente, Señor, sino que seas tú quien nos dirija en todo momento. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, esta es la lección número 4 del curso que hemos iniciado, Conociendo el Evangelio. Vamos a hacer una pequeña reseña de las 3 lecciones pasadas que hemos visto a cargo de nuestros hermanos. En la lección número 1, si alguien recuerda, vimos lo que era la introducción, vimos qué es el Evangelio, dónde lo encontramos, la fuente y su origen, y qué exige Dios del Evangelio. Estuvimos viendo ciertos pasajes que nos fue encargado meditar, leerlos, aprenderlos si es posible, hermanos. El primer pasaje, el primer versículo fue el de 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Y dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Recordemos que esa primera clase corrió a cargo del hermano Carlos. En la lección 2, nuestro hermano Israel González nos presentó la lección ¿Quién es Dios? Con él aprendimos, a través de la palabra de Dios, que nuestro Dios es un Dios creador, soberano y santo, y que una falsa idea de quién es Dios nos lleva a un falso mensaje del Evangelio. El texto que nos tocó meditar ese día fue Isaías 6:3, que dice así: Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La clase pasada, nuestro hermano Carlos nos explicó acerca de la ira de Dios. Entendimos que la ira de Dios es la ausencia de su amor. Además de que nuestro Dios es un Dios creador, soberano y justo, también es un Dios justo y airado. El versículo que nos tocó memorizar la semana pasada fue Hebreos 9:27, y de la manera que está escrito, la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bueno, hemos llegado a la clase número 4. Eso solamente fue una pequeña reseña de lo que hemos visto, para que tratemos de recordar, para que entremos en materia de lo que vamos a ver el día de hoy. A mí me ha tocado exponer el estado inicial. ¿Quién es el hombre? El versículo que vamos a tratar de aprendernos es de Génesis 1:27. Todos vamos a estar leyendo el libro de Génesis el día de hoy. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para entrar en materia, hermanos, vamos todos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés 1500 años antes de Cristo, uno de los 5 libros del Pentateuco. Y en Génesis 1:1
inicia la historia de la creación. Tenemos ese Dios creador del cual nuestro hermano Israel nos habló, un Dios creador que en el principio estaba creando los cielos y la tierra, como lo dice el capítulo 1:1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación, Dios separando la luz de las tinieblas a través de su palabra. Él, a través de mandatos, empezaba esa obra maravillosa que duraría 6 días. Y vemos en el libro de Génesis, hermanos, si todos hemos leído ese libro, vemos que día tras día, iniciando los días por las tardes, como era el calendario hebreo, Dios estaba llevando a cabo su creación. En el segundo día Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Continuó Dios en el versículo 14, diciendo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Versículo 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Sabemos que estamos hablando del sol y la luna, ¿verdad? El cielo, las estrellas. Dios estaba creando todo en ese momento. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios continúa en su creación. Versículo 20 nos dice: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Versículo 22, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos al transcurso de todos estos días, hermanos, a través de 5 días, que Dios, todo lo que había creado, a través de su palabra, que todo era bueno, todo era perfecto. Entonces, en el versículo 26, vemos que hay un pequeño cambio ahí de táctica en la obra de la creación. Hermanos, en esos momentos, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En ese momento Dios estaba creando al hombre. ¿Quién es el hombre? Hermanos, como punto número 1, vemos que somos criaturas de Dios.
De ahí resalta una pregunta: ¿por qué creó Dios al hombre? Y lo que leímos en el versículo 26, 27 de Génesis, cuando hay esa comunicación de parte de Dios donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios estaba llevando a cabo esa creación final de crearnos por su voluntad. Fue su idea, fue su decisión, fue su plan el hacer al hombre, hermanos. La Biblia también nos enseña que todo fue creado por Él y para Él. No vayan ahí, hermanos, pero Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también fuimos creados para la gloria de Dios, hermanos. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver cómo fue creado el hombre. Génesis 2, ¿cómo fue creado el hombre? Génesis 2:7, un poquito más adelante ahí, hermanos, cambiando la página, nos dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cabe la pena resaltar que en los primeros 5 días de la creación, cuando Dios estaba llevando a cabo su perfecta obra de crear todo lo que existe, Dios siempre dijo. Dios creó todas las cosas de la nada. En el hebreo, Génesis comienza de esta manera: Bereshit barak Elohim. El verbo barak significa crear de la nada. A diferencia de las demás criaturas, el hombre fue formado de algo, como nos dice Génesis 2:7. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí se está llevando a cabo un diferente tipo de creación. Barak es crear de la nada, mas sin en cambio formar, la palabra en hebreo sería asá, formar de lo que ya existe, o yaxar, que significa moldear de lo que ya existe. El hombre fue hecho de un material que ya había sido creado. Y cabe la pena resaltar que la palabra Adam viene del hebreo, que significa Adama, que es lo mismo que tierra. Entonces, es como si Génesis 1:26 dijera: entonces dijo Dios, hagamos al terrenal, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es más o menos la misma idea, hermanos. ¿Y cómo fue creada la mujer? Bueno, Génesis 2, 21, 23, sabemos que la palabra, cuando Dios dice en Génesis 1, 26, 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, sabemos que está hablando de la humanidad, ¿verdad? Pero la mujer también fue creada de una manera especial. Génesis 2, 21 al 23. Vamos ahí, hermanos. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, hay dos elementos diferentes de la naturaleza humana que se distinguen con mucha claridad. En Génesis 2:7 se hizo una distinción entre el origen del cuerpo y del alma. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Al hacerlo, Dios nos hizo de un material que ya estaba preexistente. En la creación del alma fue diferente. No hubo un uso de materiales ya existentes, sino que la formación de una nueva sustancia. El alma del hombre fue una nueva obra de Dios cuando Dios sopló en la nariz del hombre.
Es cuando el hombre vino a ser un ser viviente del polvo de la tierra, hecho del barro, que ya existía, y en ese momento cuando Dios sopló en el hombre, en la nariz del hombre, el aliento de vida, ahí en ese momento el hombre fue un ser viviente, ahí fue formado de esas dos partes. Ahora, el ser humano es una unidad en la cual se aprecian dos realidades indivisibles, que no pueden seguir existiendo la una sin la otra. Los dos elementos son el cuerpo y el aliento o espíritu de vida que Dios sopló en el hombre, y mediante la combinación de estos dos, el hombre se convirtió en un alma viviente, lo que aquí significa sencillamente un ser viviente, ¿verdad? Génesis 3 nos muestra, este versículo nos dice: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En ese momento el hombre se hizo carne, cuando Dios sopló en él el aliento de vida, dijo Dios, él es carne, ¿sí? Es un acto maravilloso de Dios, la obra perfecta de Dios. Pasándonos a otro punto, el punto 3. Dios puso al hombre en un lugar escogido por él, un lugar perfecto, un lugar hermoso. Vamos a Génesis 2, versículo 8, hermanos, por favor. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio, onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios, formando el Edén, creó también, plantó un huerto, un lugar especial de Dios para ahí poner al hombre. Estamos viendo que la historia de Dios, el plan de Dios, es un Dios creador, un Dios soberano, con su creación en un lugar especial de Dios. ¿Sí? ¿Captamos todos, hermanos? Génesis 13:10 nos da una idea de qué tipo de creación era este jardín del Señor. Dice Génesis 13:10. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Y dice adelante, y esa es la parte que nos interesa, dice: toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor, o la hermosa tierra de Egipto. Vemos que el lugar que Dios escogió es un lugar perfecto, donde había todo lo que el hombre necesitaba en ese momento para su sustento. Era un lugar perfecto. También vemos que era un lugar muy fértil. Recordemos que cuando Abraham y su sobrino Lot tenían que elegir entre 2 lugares, Lot vio ese lugar tan hermoso y dijo: yo escojo este, porque era un lugar muy bello, llanuras del valle, ¿sí? Mucha abundancia de agua. Era un lugar perfecto, un lugar hermoso. Ahora vamos a la parte, y este es el punto número 2, hermanos: hecho a imagen y semejanza de Dios. Definiendo imagen, el diccionario nos dice que es una representación, una semejanza, algo que representa a otra cosa, algo que es similar o parecido a lo que representa. El hombre fue creado para ser como Dios porque lo refleja. Veamos algunos datos de la Escritura respecto a la imagen del hombre. Las enseñanzas de la Biblia respecto a la imagen de Dios en el hombre fundamentan las siguientes afirmaciones, hermanos. Y esto es lo que encontré. Anduve investigando, y las palabras imagen y semejanza se usan como sinónimos e indistintamente, y por tanto no se refieren a 2 cosas diferentes. En Génesis 1:26
se usaron ambas palabras, pero el versículo 27 se usa solamente la primera. Se consideró evidentemente que esto era suficiente para expresar la idea completa. Génesis 1:26, ya lo leímos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero en el 27 solamente dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En Génesis 5:1 también hay otro ejemplo que ocurre nada más la palabra semejanza. ¿Sí? Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Génesis 9:6 contiene solamente la palabra imagen, como una expresión completa de la idea, hermanos. Estamos viendo que en el Antiguo Testamento se está ocupando la palabra imagen y semejanza para denotar la misma cosa. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, encontramos que se usan imagen y gloria de la manera siguiente. En 1 Corintios 11:7, vamos a ir rapidito. Primera de Corintios 11:7 dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ahí estamos viendo una nueva palabra. A ver si la hermana ahorita nos puede poner una diapositiva que hice por ahí en el PowerPoint, donde podemos ver la diferencia y la similitud en el uso de estas dos palabras. 1 Corintios 11:7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ahí está. Ahorita estamos revisando el Nuevo Testamento. Ya vimos el uso de las dos palabras en el Antiguo Testamento, como se los dije. Quería mostrarles mejor la diapositiva para que pudieran hacer la comparación en la pantalla y no andar brincando de texto en texto en la Biblia, hermanos, para no extraviarlos del punto que estoy llevando. Entonces, en el Antiguo Testamento ya vimos en Génesis 1:26, 5:1, 5:3 y Génesis 9:6 el uso de la palabra imagen y semejanza. Hay similitudes. Y en el Nuevo Testamento ya se agrega imagen y gloria de Dios. En Colosenses 3:10 nada más se utiliza imagen. Colosenses 3:10. Y dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está nuevamente el uso de la palabra imagen. Y podemos ver que en el Nuevo Testamento, hermanos, a pesar de que en este momento ya sabemos que el hombre ha caído desde Génesis 3, el hecho de que la palabra de Dios siga utilizando que nosotros somos imagen, semejanza y gloria de Dios, no fue quitada de nosotros a pesar del pecado. Fue, en cierto punto, fue extraviada, ¿sí? Fue extraviada, pero es otra plática que vamos a tener un poquito más adelante, para no meternos en otras cosas. Santiago 3:9 nada más utiliza igualmente semejanza, ¿sí? Si lo encuentran antes que yo, me dicen, hermanos. Santiago 3:9, lo leo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Esto da evidencia de que ambos términos se usan indistintivamente en las Sagradas Escrituras. La implicación natural de esto es que el hombre fue creado también a la semejanza de Dios y que dicha semejanza no fue algo que se le dotara posteriormente. La opinión corriente es que la palabra semejanza fue añadida a imagen para expresar la idea de que la imagen fue extraordinariamente parecida a una imagen perfecta. Esto significa que el hombre no solamente lleva la imagen de Dios, sino que es su verdadera imagen. No es llevar la imagen, sino ser la imagen de Dios. Entonces ahí vamos a entrar al punto número... Bueno, estamos en el punto número 2. Punto 2.1. Entonces, ¿qué significa ser imagen de Dios? Ser imagen de Dios, hermanos, no significa que somos dioses en la tierra, que somos Jehová Junior. No significa eso. No significa que tenemos un cuerpo a la imagen del cuerpo de Dios, porque Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, ser imagen de Dios significa que el hombre fue creado bueno con justicia moral. Retomando nuevamente en Génesis 1:31, que dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Mateo 7, del 9 al 11. Traten de seguirme, hermanos. ¿Qué hombre hay de vosotros, dice la Escritura, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Vemos que ser imagen de Dios significa que el hombre fue creado bueno en el principio, el estado inicial. Y no debemos de confundir bueno con inocente, con la inocencia de un niño. Ser bueno es lo que Dios creó bueno. Y dentro de esa bondad, claro que hay inocencia, ¿verdad? Ser imagen de Dios significa que el hombre es un ser consciente. El texto de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ser imagen de Dios significa que el hombre es un ser consciente, que podemos decidir conscientemente. También que significa que es un hombre, es una persona sensible, que estimulamos, que reaccionamos a ciertos estímulos conscientes y que tenemos personalidad, que cada uno de nosotros somos seres personales, únicos y capaces de relacionarnos. También ser imagen de Dios significa que el hombre en un sentido posee inmortalidad. Sabemos que en ese jardín del Edén, en el estado inicial, el hombre sin pecado no tenía como paga la muerte, porque era santo, puro como Dios. Solamente a través de eso podemos saber que Dios se podía relacionar con Adán y Eva, porque eran santos como Él. Entonces, ser imagen de Dios significa que el hombre en un sentido posee inmortalidad. No estábamos hechos para morir, ¿verdad? Pero las cosas cambiaron, lo sabemos. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa es solamente la parte que les voy a leer, hermanos, de ese versículo. Es la primera parte de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en nuestro corazón. Y también conocemos el relato que se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo 19, en el cual nos habla de el rico y Lázaro. ¿Recuerdan esa historia que comienza? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, ¿verdad? Y que hacía banquete con esplendor cada día. También había un mendigo que se llamaba Lázaro,
conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos también que hay eternidad en el hombre, porque aún después de que el rico y Lázaro muriera, esa escritura nos narra que también seguían existiendo después de este mundo terrenal. Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al lugar que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ser imagen de Dios significa que el hombre en un sentido posee inmortalidad. Hermanos, moviéndonos en el punto número 3, ya vamos casi empezando en la lección, El hombre fue hecho para ejercer mayordomía de la creación. Y eso lo vimos en Génesis 1:26, cuando lo leímos hace un momento, donde decía: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí viene un mandato, hermanos, que no se ve en todo el resto de la creación. En los 5 primeros días de la creación, este mandato no se escucha sino hasta ahora. Y dice así: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso también se lo dijo, recuerdan, a las aves y a los animales, pero esta parte que viene no se las dijo: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este momento Dios está dándole al hombre todo lo que ha creado en los primeros 5 días. Dios está entregando en las manos del hombre, en las manos del varón, todo lo que él creó. Le está haciendo virrey, un gobernador, encargado, mayordomo de toda su creación, de todo lo que él había creado, de todo lo que nuestro Padre Celestial creó, se lo está entregando al hombre. En ese momento Dios le da al hombre un papel especial en la creación, porque él representa a Dios. Dios le da al hombre la responsabilidad de gobernar su creación, de sojuzgarla y señorearla. Y Dios le da al hombre la responsabilidad de extender su reino sobre la tierra. Recuerden, el plan divino de Dios es un Dios justo, soberano, creador, santo, con su creación en el lugar elegido de Dios. Dios lo bendijo con la mayordomía. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar lo separaba del resto de la creación viviente y definía su relación como por encima del resto de la creación. Y ellos tenían dominio sobre todo. Debían administrar los recursos, cuidar la tierra, labrarla, cuidarla, gobernarla, sojuzgarla, y a los seres vivientes, los animales, los peces, todo lo que Dios había creado. Debían multiplicarse y extenderse con esta encomienda. El hombre llenaría la tierra y supervisaría su operación. La administración o mayordomía que ellos ejercerían sería parte del propósito de Dios de extender su gloria por medio de ellos. ¿Recuerdan lo que dijimos hace rato? Que el hombre es imagen y semejanza de Dios porque lo representa. Punto número 4, hermanos. Fuimos hechos para vivir por siempre en el reposo de Dios. ¿Qué significa esto? Ya se me está secando la garganta. Génesis 1:31, regresando a Génesis, hermanos, el semillero de toda la creación, donde muchas de las doctrinas inician ahí. Génesis 1:31. Y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis capítulo 2, iniciando en el siguiente párrafo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este momento la tierra es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, es un lugar de plenitud.
no hay pecado, no hay maldad, no hay muerte. El que se diga que es un lugar de reposo significa que es un lugar perfecto. Y hice una anotación que dice así: es la condición feliz de vivir en la creación perfecta de Dios, en comunión perfecta con Dios, bajo el gobierno perfecto de Dios, en el lugar escogido por Dios. El reposo es la condición ideal del reino de Dios. Nuevamente, hermanos, el reposo es la condición feliz de vivir en la creación perfecta de Dios, en comunión perfecta con Dios, bajo el gobierno perfecto de Dios, en el lugar escogido por Dios. El reposo es la condición ideal del reino de Dios. En ese momento, en el estado inicial, el hombre estaba siendo sujetado al gobierno de Dios a través de un solo mandamiento. Todos conocemos ese mandamiento, hermanos. Dios no les dijo mandamiento alguno más, pero solo uno. Ya todos lo conocemos y lo que pasó después, ¿verdad? Entonces estamos en un lugar perfecto. Terminó Dios su obra de creación en el día sexto, pero no acabó ahí, sino que llegó el día séptimo, en el cual reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa que Dios bendijo y santificó ese día de reposo? En los primeros días de la tierra, Dios consagró el día último como el día de reposo. ¿Y para qué fue apartado, hermanos? El día séptimo está relacionado a un día apartado para la adoración y contemplación de Dios, y lo vemos en los 10 mandamientos dados por Dios en este séptimo día, en el que Dios pide que se observe de manera especial. Es un día especial, es un día consagrado, es un día apartado para el Señor, donde el hombre vivirá para contemplar a su Creador, vivir para su Creador, amar a su Creador, adorar a su Creador, honrarlo. Para eso fue creado el día séptimo. La finalidad es que el hombre viviera para adorar a Dios para siempre, por siempre, vivir en su descanso, en ese reposo eterno, haciendo sus labores administrativas. Recuerden que Dios le dio un trabajo al hombre. No es que fueran a vivir acostados en una hamaca todo el tiempo, no. Dios le dio trabajo al hombre porque era algo parte del plan de Dios. El hombre iba a glorificar a Dios a través de su administración, de sojuzgar la tierra, a través de fructificarla de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Y el fin principal del hombre es exactamente ese, de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como leímos en Colosenses 1:16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos también que fuimos creados para la gloria de Dios. Como nos dijo: para gloria mía los he creado. Para eso los formé y los hice. Cuando hablamos de reposo de Dios, nos referimos a un lugar lleno de gracia y de la bondad de Dios. Punto número 5, hermanos, y ya estamos terminando. Estamos hechos para tener una relación y compañerismo perfecto con Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 8, primera parte. Fuimos hechos para tener una relación y un compañerismo perfecto con Dios. Solamente la parte primera de Génesis 3, 8. Cuando dice: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Bueno, ya ahí leí todo. Pero aquí vemos en la primera parte de ese versículo que Dios estaba en contacto con ellos, que Dios caminaba en el huerto. Ellos sabían que Dios caminaba en el huerto, y esta vez que ellos habían cometido esa falta, ellos se escondieron, porque en ese momento ellos, cuando abrieron sus ojos, en el momento del pecado, ellos se vieron que estaban desnudos. Antes del pecado, ellos conviviendo en ese paraíso terrenal, en ese lugar de reposo, en ese lugar santo, en ese lugar escogido por Dios, ellos no tenían maldad, ¿no?
Sabemos que ellos eran perfectos, no había maldad en ellos. Ellos, aún estando desnudos, ellos no se avergonzaban, sino hasta que pecaron. Era un lugar perfecto de Dios. Dios tenía una relación tan estrecha como un padre con sus hijos. Y como padre, Dios sabía que era lo que ellos necesitaban. Él creó los árboles frutales de los cuales ellos iban a tener sustento. Él creó los ríos. Él creó todas las cosas que eran necesarias para su existencia. Dios les daba al hombre todo lo que el hombre necesitaba. Génesis 2:16 nos dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Como padre, él tenía una relación estrecha con ellos. Como padre, Dios sabía que era lo bueno para ellos también. Porque en los primeros 5 días que Dios hace todas las cosas, los cielos, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que había de habitar en la tierra, cuando formó al hombre, y formó solamente al hombre, en Génesis 2:18 nos dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él como padre, él sabía lo que era bueno para ellos. Y en ese momento Dios está declarando que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le hizo la ayuda idónea para él. En ese momento Adán fue el hombre más feliz de la tierra, en un paraíso con su mujer, en santidad. Ellos vivieron en ese lugar que nosotros solamente podemos imaginar, hermanos, pero que la palabra nos dice que esa es nuestra esperanza, entrar en ese reposo de Dios nuevamente, como nos lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que algún día estaremos en ese reposo nuevamente. Es algo que solamente tratamos de visualizar a través de las Escrituras, ¿sí? Como padre, Dios también estableció reglas y mandamientos y comunicaba con ellos, les cuidaba. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que Dios les dio. Como padre, Dios asignó responsabilidades y privilegios de los que ellos pudieran disfrutar. Era una relación perfecta. No había ningún impedimento, nada estorbaba, solo era Dios con sus criaturas. El lugar perfecto de Dios, las criaturas perfectas de Dios, la creación perfecta de Dios. Y cabe mencionar que ese huerto del Edén, que significa delicia, placer, oasis, llegó a ser el mismo cielo, ya que el Dios Trino, el Todopoderoso, el 3 veces santo, el Santísimo, moraba con su creación, caminaba entre su creación, y ellos se deleitaban en él. Solamente imagínense eso, hermanos. Y hay un texto que, aunque será usado metafóricamente aquí en este momento, nos da una idea, hermanos, de ese lugar donde había paz, donde no había pecado, donde había tranquilidad. Isaías 11, del 6 al 9 dice, si quieren ir ahí, hermanos, o lo mostramos en la pantalla, hermanita. Isaías 11, 6 al 9. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Hermanos, después de la caída del hombre, todo eso se perdió, y henos aquí, con esa esperanza nuevamente de regresar a ese paraíso terrenal, a ese lugar de delicia, de placer. Es nuestra esperanza cada día, hermanos. Dios hizo todo bien en el principio, y el hombre cometió el peor error de su existencia. Y henos aquí, pero Dios es bueno y misericordioso. Hermanos, como resumen del estado inicial del hombre, y para finalizar con esta lección,
Desde el principio, Adán y Eva fueron creados por Dios en perfección. Fueron su diseño, su idea, su obra, para disfrutar de la creación de Dios. El jardín del Edén era perfecto y hermoso. La belleza natural era impactante y había muchísima comida deliciosa para comer. Como los dos primeros seres humanos fueron creados perfectos, Adán y Eva eran capaces de aprovechar plenamente el potencial de Dios, que Dios les había dado. La vida era buena. Su trabajo era cuidar la creación de Dios, ser buenos mayordomos. Dios claramente vio el trabajo como algo bueno para los humanos, porque le dio a Adán y Eva el trabajo de cuidar del Edén. Este fue un momento perfecto en el que nuestros primeros padres vivieron en completa armonía con Dios. Ellos caminaban con Dios, quien los visitaba en el jardín. Fuimos creados para su gloria, para disfrutar de Él por la eternidad, para gozarnos en Él, para ser satisfechos en Él. Y Dios mismo tenía una relación plena, perfecta con el hombre. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos nuevamente perdón, Señor, porque echamos a perder tu hermosa creación. Todo lo que tú creaste, Señor, lo pusiste en nuestras manos. Nos diste a manos llenas. Pero a través de escuchar otra palabra, Señor, fuimos engañados por nuestro propio corazón también. Con un poco de soberbia también, Señor. Fuimos expulsados de ese hermoso paraíso terrenal y hemos aquí. Pero te damos gracias, Señor, porque a través de tu misericordia, tu bondad, tú nos has hecho reposar nuevamente en un jardín del Edén. Y nuestro reposo es Cristo, Señor. En Él reposamos de todas nuestras cargas de este mundo terrenal. En Él reposamos de todos nuestros problemas, de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras cargas, Señor. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, porque fuiste misericordioso con nosotros, aun cuando éramos pecadores. En nombre de Cristo Jesús agradecemos, para honor y gloria de tu nombre, Señor. Amén.